Hola, buenas tardes. Este es un proyecto de historia del siglo XX y el tema que voy a abarcar es el convulsionado mundo de los primeros años del siglo XX y mencionaré algunas de las características y consecuencias del cardenismo. Comenzaré por hablar del cardenismo. Es un movimiento político que se produjo en México, que en esa época tenía como presidente a Lázaro Cárdenas del Río, el cual gobernó del año de 1934 a 1949. Lo que más caracterizó del cardenismo fue el nacionalismo, y que se hicieron realidad con vehemente expresiones revolucionarias. Una de las características del cardenismo es el impulso de la transformación del PNR para representar más a los campesinos y a los obreros. El corporativismo. El corporativismo es la presentación o agrupación de intereses que se forman mediante el planteamiento de organizaciones nacionales. Y es el sistema político, social y económico en el que el Estado agrupa a la población por sectores, como antes ya mencionado. Los sectores en los que los agruparon son los campesinos, obreros, militares y organizaciones populares. Algunas finalidades que tenía el corporativismo era que tenía que neutralizar los elementos conflictivos entre clases y grupos, y también establecer un diálogo entre asociaciones empresariales, sindicato y gobierno. Una de las causas del corporativismo era la necesidad de la gobernabilidad. La reforma agraria. La reforma agraria es un conjunto de medidas dirigidas a modificar la propiedad y la explotación de la tierra. De ese modo, se busca cambiar la forma en la que están distribuidas las explotaciones agrícolas. La reforma agraria mexicana ha sido un proceso complejo y prolongado. Una de sus características es que Cárdenas repartió más de 18 millones de hectáreas a comunidades y ejidos. Se distribuyó la tierra y reconocía parcialmente la difícil condición de los campesinos sin la tierra. La reforma agraria tenía como otra finalidad que los campesinos tengan la posibilidad de tomar la decisión en la marcha de la empresa. Existieron tres motivaciones para la reforma agraria. La número 1 era la reorientación de las tierras, que era una demanda impredecible de los campesinos. La número 2, organizarse a través de los latifundios, ya que se podía fortalecer y dinamizar la producción. Y la última, que era la repartición de tierras, implicaba la reorganización de la actividad agrícola, con la finalidad de crecer la producción de alimentos y materias primas. La nacionalización del petróleo. En el año de 1936, los trabajadores petroleros se organizaron en un sindicato y entregaron un contrato colectivo. Y así, el 18 de marzo del año de 1938, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, expidió el decreto de la expropiación petrolera y nacionalizar las empresas, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras, que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. La razón principal de la expropiación petrolera fue la constante negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de esa industria. La decisión de nacionalizar la industria del petróleo fue el primer término de una defensa de la Constitución. Los recursos energéticos como el petróleo, la energía eléctrica y el carbón, entre otros, estaban explotados por empresas de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España. El cardenismo fue sumamente importante para la historia de México, ya que en este hubo y se caracterizó por hechos importantes como el corporativismo, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. Gracias por tu atención y espero les haya gustado.